Bien, entonces para entender los principios de los sistemas de partículas voy a usar tres mallas diferentes. Voy a agregar un plano y una esfera para demostrar que este objeto, que en los sistemas de partículas se conoce como el emisor, va a cambiar cómo las partículas se comportan dependiendo de la geometría que tiene. Entonces voy a empezar creando un sistema de partículas para el cubo. Eh, y en el momento en el que creamos el sistema de partículas y reproducimos la animación, empieza a funcionar. En el caso en el que queramos reducir el tamaño en vista de las partículas, vamos a dar clic acá en visualización en vistas y vamos a reducir acá el tamaño, dejando presionado Shift para configurarlo pues, a un tamaño. Y esto solamente está afectando el puerto. En este momento, pues las partículas no son nada real, no se van a renderizar. Son como una especie de simulación espacial. Voy a colapsar este menú otra vez. Y vamos a entender primero estas propiedades que hay acá. eh, tienen que ver, tienen que ver con la calidad de la simulación y el efecto visual que queremos lograr. Entonces lo primero es la cantidad de partículas. Tenemos que podemos agregar más partículas a la simulación, por ejemplo 10.000 partículas, y la simulación va a ser más densa. El problema pues, de agregar muchas partículas a una simulación es el coste de render. Entonces, para trabajar con partículas yo recomiendo siempre empezar con un número bajito, de manera que la simulación siempre esté fluida en el puerto. Bien, entonces tenemos también acá la semilla. La semilla es como de manera aleatoria, va a elegir puntos en la malla para emanar partículas. Y cada una de esas es una variación a esto. Tenemos también los tiempos en los que está eh, emitiéndose las partículas. Entonces, por ejemplo, estas partículas están emitiéndose del fotograma 1 al 200. Entonces podemos ver que acá, en la línea de tiempo, cuando llega a 200 las partículas dejan de emitir. Entonces si ponemos el fotograma final también en 1, lo que va a ocurrir es que todas las partículas van a emanar el primer fotograma y van a caer, ¿sí? Entonces ese es el efecto que va a producir. Ellas están saliendo de la malla porque tienen una velocidad inicial asociada y también están afectadas por la gravedad, por eso caen. Bien. Entonces también podemos pues tener aquí una variación pues del rango de fotogramas para que ellos emanen cierto tiempo y luego sigan emanando. Ahora las partículas van a seguir cayendo, ¿sí? Hasta el fotograma en el que ellas tienen vida. La vida tiene que ver con la duración de una partícula en el puerto. Entonces aquí en el fotograma 50 ya se mueren todas. Eh, entonces podemos aumentar la vida de la partícula si queremos que ella esté más tiempo en el puerto. En este caso serían 250 cuadros los de la simulación. Pero dependiendo, pues uno podría alargar eso. Algo bueno que uno puede hacer al principio es si uno quiere que las partículas duren todo el tiempo de la simulación, puede poner un número muy alto como 999 y uno puede estirar o alargar la línea de tiempo y no va a afectar. Bien, ahora tenemos acá en el origen, es muy interesante analizar esto porque podemos emitir esto está analizando la geometría para emitir partículas. Entonces podemos emitir desde los vértices del cubo nada más. Entonces veamos, este es el efecto que genera dependiendo pues de lo que uno esté buscando. Y desde el volumen en general del cubo, o sea, del espacio que la abarca. Entonces, démoslo en caras. Eh, También tenemos acá algo llamado velocidad. La velocidad con la que están siendo expulsadas las partículas, en este caso, es 1 metro por segundo. Entonces, si esto está en cero, las partículas simplemente se van a deslizar y a caer solamente afectadas por la gravedad. Si queremos desactivar la gravedad, hay dos métodos. Uno es ir acá a las opciones de la escena y aquí podemos deschequear gravedad y veamos que las partículas se quedan adheridas al cubo. Se quedan adheridas
porque no tienen velocidad inicial. Voy a volver a activar la gravedad porque dentro de las opciones de partículas tenemos eh, aquí abajo campos de fuerza, todos los campos de fuerza con los que pueden ser afectados, y el primero es la gravedad, el cual podemos desactivar y generar el mismo efecto. También para copiar un sistema de partículas a otra malla, que ya tiene pues ciertas configuraciones, podemos seleccionar el objeto al cual queremos copiar el sistema, luego dar presionado Shift y seleccionar el objeto que tiene la simulación, y acá en esta flechita, en las opciones de partículas, podemos copiar activo a los objetos seleccionados y los dos van a tener el mismo sistema de partículas. Bien, entonces voy a copiar este activo a esos tres objetos, porque aquí podemos empezar a utilizar campos de fuerza. Entonces, para empezar a usar campos de fuerza, debemos agregar acá en modo objeto este tipo de objeto 3D, se llama campo de fuerza, y va a empezar explicando el que considero más importante y fundamental de todos, que es la turbulencia. Turbulencia va a hacer que las partículas se comporten de una manera orgánica, porque crea caos. Esto simula, pues, digamos, las corrientes de viento, y en general, pues, la turbulencia que se genera especialmente, pues, en grandes altitudes, o la dirección del viento, o los choques aleatorios que puede tener el viento sobre objetos. Él simula todo eso, o intenta simularlo, para generar, pues, digamos, este desplazamiento en las formas. Entonces, al agregar el campo de fuerza, todas las partículas empiezan a desplazarse. Ahora, algo importante siempre es que el campo de fuerza, que en este caso es turbulencia, vamos, ese es el tipo del campo de fuerza. Para desplegar estas opciones, cuando tenemos seleccionado el campo, se van a desplegar acá en dinámicas, y podemos aumentar acá la intensidad, y esos parámetros que son los más comunes a todos los campos de fuerza, que es cuánto ellos están influenciando las partículas. El tamaño es como un multiplicador de la intensidad, o sea, ellas van a ir más lejos entre más tamaño tenga esto, ¿sí? Se van a esparcir de esta manera. Y lo otro que tenemos acá es el flujo, que es, entre más flujo tengan, ellas van a seguir como un camino, como una ruta, y se van a empezar a mezclar entre ellas siguiendo esa ruta, de manera también, pues, aleatoria. Entonces eso es lo que hace el flujo, hace que ellas se muevan de manera, pues, obviamente un poco más desacelerada. También el flujo las guía a través de un camino y desacelera la simulación. Entonces tenemos esos parámetros. De estos sistemas de partículas podemos también configurar, pues, para cada uno cuánto está afectando acá en los campos de fuerza e influencias la turbulencia al objeto. Vemos aquí tenemos turbulencia, entonces podemos o multiplicar esto, o sea, poner acá por ejemplo 2 de este efecto, o 30, ¿sí? Podemos acelerar muchísimo esta simulación, tenemos 20, ¿sí? Entonces estamos multiplicando dentro de este parámetro también la fuerza o la velocidad, pues, con la que la turbulencia está afectando la simulación. Bien. Entonces, algo a notar con las partículas es cuando reproducimos tenemos esta línea roja, la línea de tiempo. Estos son los frames que ya el computador analizaba en un caché temporal, y la simulación está reproduciendo bien. Pero para uno guardar esta simulación dentro del PC y que ya, pues, corra un poco más suave, debemos crear un caché. Entonces vamos acá a las opciones de las partículas, voy a desplegar bajo caché y voy a capturar esto, ¿sí? Entonces él va a tardar cierto tiempo analizando toda la simulación y luego podemos, pues, reproducirla, ¿sí? Voy a volver a la fuerza de la turbulencia, voy a reducirla. Entonces estos serían varios sistemas, cada uno con una configuración diferente. El cubo en este caso tiene un multiplicador de la turbulencia, que hace, pues, que él emane partículas con este tipo de movimiento y velocidad. Bien, entonces he preparado esta simulación de partículas. Es una esfera
simplemente, y un campo de fuerza de turbulencia. Yo suelo llamarlo caos porque básicamente pues funciona bajo esos mismos principios. Voy a hacer que las partículas sean reemplazadas por un objeto que yo elija. Entonces para ello voy a agregar un cilindro, en este caso, digamos una forma de este estilo, para que las partículas adopten eh, la malla y sigan pues el mismo recorrido. Ver las opciones de las partículas y aquí bajo procesar vamos a procesar como objeto y aquí podemos instanciar el objeto. Entonces podemos o desplegar acá y buscar el cilindro, o con el cuentagotas ir al puerto y seleccionar el cilindro. Básicamente entonces ya tenemos el cilindro pues siendo emanado por el sistema de partículas. Si queremos configurar su tamaño, acá mismo en procesar podemos aumentar la escala. Veamos que él está siendo emanado con una sola eh, inclinación, no está rotado, sino que viene pues con esta inclinación por defecto, lo cual pues puede servir para ciertos propósitos, obviamente. Pero si queremos habilitar pues la rotación afectada también por el campo de fuerza, podemos chequear acá rotación. Esto va a hacer que los cilindros pues se muevan de manera aleatoria de acuerdo al campo de fuerza. Podemos aleatorizar este movimiento, va a ser pues más caótico, y también podemos aumentar la fase y aleatorizar la fase. Entonces vamos a tener rotación a través del tiempo del objeto y activar dinámicamente. Es de las mejores configuraciones que uno puede hacer porque los objetos van a rotar de manera dinámica, ¿sí? Se van a mover en el aire. Esto va a hacer pues que se vean supremamente realistas. Y de esta manera podemos reemplazar pues las partículas con objetos que se están viendo pues en render. Vamos, ya están siendo afectadas por el sistema de iluminación que usemos. Podemos verlas acá en tiempo real. De nuevo, si queremos que este objeto no salga en render, o sea, cuando sacamos la animación, vamos a ir acá donde dice mostrar emisor y es chequear mostrar emisor, y ya el objeto no va a aparecer en render. Bien, entonces para crear la simulación de luciérnagas vamos a empezar modelando un prototipo a baja resolución de la luciérnaga. Ahora, es importante siempre ver referencia, ya que esta nos permite pues analizar un poco mejor un insecto tan elusivo pues como la luciérnaga. Uno no suele pues verla bien, y menos en vuelo pues detenida. Entonces vamos a tomar este mismo modelo y reproducirlo en Blender. Vamos a empezar con un cubo, vamos a escalarlo en Y. Veamos que el bicho es alargado. Entonces, bien, lo primero es, tenemos pues como este cambio en la parte de atrás del bicho, que es donde él básicamente va a alumbrar. Y voy a crear esa curvita que él tiene. Bien, lo siguiente es, podemos también pues comprimir esta área de la cabeza un poco con otro corte de bucle. Bien, ahora para crear las alas, entonces voy a ir a una vista superior. Voy a rotar estos 180 grados de manera que la cabeza pues quede aquí al frente. Ahora voy a agregar un plano en modo edición para que él haga parte de esta misma malla. Entonces voy a presionar Shift A y voy a agregar un plano. El plano voy a escalarlo primero, pero pues obviamente fijémonos en la forma real del ala del bicho. Entonces estamos viendo que es alargada.
Bien, este elemento lo voy a duplicar, lo voy a mover en X y lo voy a rotar en X 180 grados y luego en Z 180 grados. Bien, ahora digamos cuando uno modela en modo edición y agrega objetos en modo edición, ellos quedan como unidos, por decirlo de alguna manera, pero ellos están separados en el fondo. Para no tomar la geometría que está unida a estos vértices de los planos, entonces simplemente uno se para sobre un vértice y presiona L y él va a tomar la geometría que hay contenida pues dentro de esa malla aparte. Bien, entonces para las alas voy a cambiar primero acá el punto de pivote al cursor 3D, ¿sí? Para rotar a partir del cursor 3D voy a ir a vista frontal y voy a tomar este plano y voy a rotarlo. Veamos que cuando voy a hacer entonces las alas hacia abajo primero, de esta manera, voy a tomar la otra ala aparte y voy a rotarla también hacia abajo, de manera pues que las alas queden modeladas hacia abajo. Ahora podemos la explicación de usar el punto de pivote en el cursor 3D es que esto va a rotar a partir del cursor 3D. Entonces podemos posicionarlo donde queramos como un punto de pivote para una malla, para rotarla pues. Bien, lo siguiente es, voy a salir a modo objeto, voy a ir acá a las propiedades de datos del objeto, voy a agregar un grupo de vértices y voy a agregar una forma clave base y una forma clave 1, ¿sí? Después de haber agregado estas dos, simplemente voy a entrar otra vez en modo edición, voy a ir a vista frontal, voy a rotar las alas para que estén en una posición arriba. Bien, ahora cuando salgo a modo objeto, tenemos que el objeto ya está como preanimado con dos formas clave o dos claves. Ahora, antes de continuar con la animación, voy a crear un rápido material para este bicho. Entonces, primero voy a crear un material oscuro, puede ser con baja rugosidad. Y para las alas voy a crear un material diferente. Entonces voy a dar clic acá donde dice slot 1. Aquí está material, voy a agregar uno nuevo. Y en modo edición, en este mismo slot voy a asignar a las alas. Entonces voy a tomar ambas mallas con L y voy a asignarlo. Pues este nuevo material ya está ahí, voy a ponerle como el colorcito del ala del bicho. A este va a hacerlo con transluminiscencia. Voy a hacerlo el color de la transluminiscencia un poco más oscuro y rojizo para las alas. También podemos reducir un poco la rugosidad para este objeto. Bien, y voy a crear un tercer material. Entonces voy a entrar en modo edición, voy a dar clic en slot más. Voy a tomar estas caras de atrás, entonces voy a agregar estas caras a la selección y voy a asignar el material 3. Entonces voy a dar clic en asignar, voy a crearlo y este va a ser entonces un material emisivo para la superficie. Y acá, activando resplandor en Eevee, vamos a elegir un color como verdecito y muy intenso, que va a simular pues digamos la cola del bicho, ¿sí? Ahora si queremos que esto pues abarque más espacio, lo que podemos hacer es deslizar estos vértices hacia atrás presionando G dos veces, ¿sí? Entonces ahí está. Bien, pero entonces dejémoslo de esta manera, porque cuando modificamos esta área en modo edición, él va a tomar en cuenta la forma clave 1 para cambiar pues digamos el tamaño de la malla al deslizar vértices. Entonces dejémoslo así.
Esta es la animación que tenemos. Vamos a ir aquí donde dice Animation. Y acá podemos pues ver en render cómo va quedando la cosa. Voy a ir acá a las opciones de propiedades de datos del objeto. Y veamos que con este valor es que se están animando las alas del bicho, ¿sí? Entonces este valor voy a ponerlo en 1. Voy a cambiar acá de plantilla de tiempos a editor de curvas. Y estando sobre este valor voy a dar clic en esta bolita. O puedo presionar también I estando sobre el valor. Voy a dar clic acá. Luego acá en el panel de curvas voy a presionar N para sacar pues, más opciones. Modificadores. Y voy a agregar un ruido. Ahora el ruido, cuando yo presiono Space, entonces voy a tener pues como este movimiento acá en las alas. Que queremos aumentar la intensidad, entonces voy a dejar presionado Shift para que esto sobrepase acá la línea. ¿Sí? Y ya de esta manera pues estamos animando el bicho. Y los movimientos de alas pues de los bichos son muy rápidas y suelen ser caóticas, no son tan ordenadas. Por eso el ruido pues nos va a ayudar. Aquí podemos modular el ruido con la fase del ruido. Podemos modularlo. Es una manera pues de cambiar diferentes métodos del ruido. Eso ya está listo, entonces voy a duplicar este bicho, voy a ponerlo a un ladito. Y para este voy a cambiar el desplazamiento. Entonces es para que las dos animaciones sean diferentes entre ellas y sea pues, más realista. También puedo cambiar la fase un poco. Y luego voy a duplicarlo otra vez. Tal vez este lo haga un poco más pequeño. Voy a cambiar acá otra vez el punto de pivote a punto medio. Y voy a reducir la escala de estos dos bichos para que haya unos más grandes que otros. Y para este voy a cambiar también el desplazamiento. Y la fase también un poco. Entonces tenemos 3 bichos en la escena. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarlos. Voy a escalarlos tal vez un poco, están muy grandes. Y voy a moverlos a una nueva colección. ¿Sí? Y estas son entonces nuestras luciérnagas. Ahora, este objeto ya está listo para ser emanado como un sistema de partículas que va a simular el vuelo. Entonces vamos a explorar propiedades de las simulaciones físicas de partículas. Bien, entonces para empezar con simulaciones de partículas, voy a tomar estos objetos y los voy a poner por acá arriba de la escena, lejos de la escena. Y voy a empezar agregando acá, voy a volver a Layout, a este panel, para seguir pues acá en el espacio de trabajo grande. Voy a presionar Shift A y voy a agregar un plano. Aquí está. La escala va a modificar mucho, pero voy a dejarlo en la escala con la cual él viene por defecto. Ahora, para agregar sistemas de partículas, uno va a clic acá, en este icono, y agrega un nuevo sistema de partículas con el más. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En el momento en el que uno presiona Spacebar para reproducir, estamos viendo partículas emanando del plano. Ahora, antes de configurar cualquier otra cosa, vamos a modificar el tamaño. Están demasiado grandes, entonces si aparecen muy grandes, o en general para modificar el tamaño, vamos a ir aquí donde dice procesar, y aquí tenemos la escala. Entonces esta escala podemos reducirla. Entonces aquí bajo visualizaciones en vistas tenemos el tamaño de visualización en vista de las partículas. Con ese tamaño podemos controlar pues digamos el tamaño de las partículas, porque ellas no son nada, ellas son, en este momento las partículas son como una simulación simplemente, o sea no están asociadas a ningún tipo de geometría. Entonces vamos a analizar las propiedades de las partículas. Primero tenemos la cantidad de partículas que emanan. Entonces pues entre más alto este número, 10.000 partículas, vamos a tener pues efectivamente más. Ahora,
Lo primero que hay que tener en cuenta es porque la cantidad de partículas determina cuán suave se ve la simulación. Entonces, entre menos partículas, mejor. Vamos a empezar con 300 partículas para que esto funcione perfecto. Ahora, en Blender existe, acá podemos ver en las propiedades de la escena, algo llamado gravedad. Si nosotros desactivamos la gravedad, las partículas básicamente van a empezar a flotar en el aire, ¿sí? Como si no hubiera gravedad en esencia. Pero hay una manera mejor de cambiar la gravedad, es únicamente para las partículas. Entonces vamos a volver a activar gravedad, vamos a ir a las opciones de partículas y acá abajo campos de fuerza, influencias, podemos desactivar la gravedad. Entonces la gravedad está en 1, podemos activarla o podemos reducirla, ¿sí? Podemos pues hacer que esto emane con cierta cantidad de gravedad, solo con cierta cantidad. Entonces 0 gravedad es 0 fuerza G y por lo tanto pues el objeto va, porque tiene una velocidad inicial, va a salir expulsado. Bien, entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos la semilla, pues que es como de diferentes partes del plano donde pueden emitir las partículas. Fotograma inicio y fotograma final. Veamos acá en la línea de tiempo mientras estamos reproduciendo. Va a decir que las partículas van a tener este rango de tiempo. O sea, van a estar emitidas durante este rango de tiempo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si ponemos el fotograma final en 1 también, veamos que se lanzan las partículas en el primer fotograma, todas, y desaparecen. Veamos, desaparecen justo ahí. Están desapareciendo en el fotograma 50. Esto es la vida de las partículas. ¿Cuánto tiempo perduran ellas en el puerto? Entonces la vida podemos aumentarla pues a lo que esté durando la línea de tiempo y las partículas van a permanecer esa cantidad de tiempo. Ahora, algo que os iba a hacer es desactivar la gravedad completamente para este ejemplo, porque las luciérnagas pues van a salir volando como hacia arriba para tomar diferentes rumbos. Entonces ahí están ascendiendo. Para ver esto de una manera más realista, entonces podemos escalar de pronto este plano para verlas un poco más separadas. Y para empezar a afectar esto, vamos a utilizar campos de fuerza. Entonces, por el momento se ve pues un poco falseado. Veamos otra cosa. Uno puede hacer que ellas vuelen un poco más despacio, que no se le ven tan rápido. Para ello, podemos ir acá a velocidad. Y aquí tenemos pues la velocidad normal del objeto es de 1 metro por segundo. Entonces podemos reducirlo 0.3 tal vez. Y de esta manera pues las partículas van a salir, van a emanar o van a tener una velocidad inicial de 0.3 metros, o sea se están desplazando a esa velocidad por segundo. Bien, entonces voy a poner 0.2 y luego voy a agregar un campo de fuerza. Entonces para agregar campos de fuerza voy a presionar Shift A. Y aquí tenemos campos de fuerza. Voy a empezar con turbulencia. Bien. Voy a reiniciar la línea de tiempo con Shift y flechita hacia atrás. Y lo que tenemos acá entonces es que se acaba de crear algo llamado un campo. Es muy importante que nombremos cada campo, porque todos los diferentes objetos de campo se van a llamar campo. Entonces hay que renombrarlos. Entonces, ¿qué es la turbulencia? Caos. ¿Cómo funciona la turbulencia? Vamos a encontrarla siempre pues, más sencillo dando clic acá en el nombre. Y aquí en las opciones de dinámicas vamos a dar clic para activar las opciones de la turbulencia. Entonces, ¿qué significa eso? Entre más turbulencia, más caótico es el movimiento. Entonces veamos que ya cada una toma como un rumbo diferente. Eso es algo que es muy natural y le va a dar muchísimo realismo a cómo las partículas se esparcen y vuelan. Ahora analicemos otras cosas importantes. Por ejemplo, la intensidad está en 2. Tenemos algo también que se llama flujo. El flujo va a determinar que ellas sigan un camino, ¿sí? Que sigan un camino, sigan como un orden. Entonces esto va a ser como un poco más
como una danza. Obviamente pues podemos siempre en una simulación de turbulencia o un campo de fuerza pues de turbulencia adicionarle algo de flujo, de manera pues que las partículas dancen, unas estén pues como unidas unas con otras, aunque pues, están pues separadas entre ellas, pero tienden pues como a mezclarse entre ellas a veces, a conectarse, como si como si fueran pues digamos insectos apareándose, ¿sí? Entonces hacen a veces parejas y se unen o cambian su posición. La intensidad también podemos aumentarle un poco. ¿Sí? Entonces esto es lo que tendremos con el sistema de partículas solamente con un campo de turbulencia. Ahora, obviamente esta simulación podemos afectarla de muchas maneras con campos de fuerza. Pero por el momento vamos a dejarlo pues en esta simpleza. Voy a reducir un poco más el flujo. Bien, entonces para hacer que las luciérnagas que creamos anteriormente, o sea estos objetos, se muevan como estas partículas o adopten pues los caminos de estas partículas, voy a dar clic al plano, voy a ir acá a las opciones de partículas y aquí bajo procesar voy a cambiar procesar como y voy a cambiar a colección. Y recordemos que pusimos todas las luciérnagas en una colección que se llama luciérnaga, entonces él va a identificar los tres objetos. Y aquí en instanciar objeto va a elegir la luciérnaga. Entonces ya cuando veo acá, tengo las luciérnagas volando en el aire. Y se ven un poco extrañas, es porque todas están como con la misma alineación y no, pues se quedan en esa misma alineación al plano X. Entonces, para arreglar esto, vamos a chequear rotación. Ya cada una va a tener una rotación diferente. Vamos a aleatorizar la rotación y también la fase. Entonces lo que podemos analizar es cómo están unas rotadas. Veamos, ellas vuelan en todas las direcciones. Y esto le va a dar pues mucha digamos naturalidad, aumentar la fase y aleatorizar la fase y chequear dinámicamente. Entonces esto va a hacer que ellas se muevan en diferentes rangos y adopten pues a veces el flujo de las partículas. Se va a ver supremamente natural. Ahora cuando vemos en procesado, ¿sí? Veamos que aquí tenemos las luciérnagas volando en el aire, cada una con una alineación muy especial en el aire que nos permite componer mucho mejor. Entonces, digamos, para aumentar el tamaño de estos objetos, podemos ir acá a menú procesar de partículas. Este menú solo se va a desplegar cuando damos clic al plano, que es el que contiene la simulación, y podemos aumentar la escala. Entonces podemos tener luciérnagas de muchos tipos. Otra cosa que podemos hacer es incrementar la aleatoriedad de la escala para que haya unas muy pequeñas, otras muy grandes y sean muy diversas entre ellas. Pero en esencia pues tenemos las luciérnagas ya volando en el aire. Bien, otra cosa que podemos hacerle a la simulación es de pronto usar una HDRI para iluminar globalmente pues todo esto. Entonces aquí en las opciones del mundo voy a agregar una imagen de entorno y voy a elegir este Blue Grotto, es una cueva. Entonces aquí puedo reducir de pronto la intensidad un poquito. Bien, digamos si uno quiere renderizar, pues o poner esto en algún tipo de escenario. Entonces lo que uno puede hacer acá es al sistema de partículas en las opciones deschequear esto bajo procesar que se llama mostrar emisor. Esto va a hacer que en render, y ya podemos hacer acá un test con la cámara, voy a hacer un render de esto. Entonces simplemente voy a activar inclusión ambiental y eso sería lo que tendríamos. Entonces veamos que el plano no aparece, solo las luciérnagas. Bien, entonces para simular lluvia en Blender voy a eliminar el cubo por defecto y voy a agregar un plano. Este plano va a ser el piso, voy a duplicar el plano y ponerlo arriba. Este va a ser nuestro emisor de partículas de lluvia. Simplemente debo al plano que hay encima crearle un sistema de partículas.
eh, y en el momento pues en el que empiezo a emitir, las partículas van a caer sobre esta otra superficie. Ahora, voy a reducir la cantidad para tener pues como más dispersión. Cuando las partículas están muy grandes, siempre podemos reducir su tamaño acá en visualización en vistas, reducirlo un poco. Bien, entonces para crear el sistema de lluvia vamos a agregar aquí, bajo las dinámicas, algo llamado pintura dinámica, y vamos a hacer que este objeto sea el lienzo. Entonces, él por defecto viene el lienzo, voy a dar clic en agregar lienzo. Y acá en tipo de superficie voy a cambiar a ondas. Esto va a hacer pues, que cree el efecto de agua. También para el sistema de partículas voy a crear una dinámica de pintura dinámica. Solo que el tipo lo voy a poner a pincel, voy a agregar el pincel y no voy a pintar con el volumen sino con el sistema de partículas. Y acá se activa pues el sistema que puedo desplegar y tomar. Entonces básicamente ya estamos creando el efecto de desplazamiento de esas partículas sobre el lienzo. Eh, entonces, vamos a vista de render. Para poder ver el efecto que está generando esto en la malla, debemos subdividir la malla en modo edición. De manera pues que ya queda afectada por el sistema de partículas. Voy a poner a esto 40 cortes y veamos que ya el efecto empieza a verse inmediatamente. Ahora el efecto se ve a baja resolución porque vemos por un lado sombrear suave esa superficie y por el otro lado podemos agregar un modificador de subdividir superficie a un solo nivel. Esto va a aumentar la resolución de este tipo de simulación. Entonces aquí tenemos una cantidad de opciones, aquí otra vez en las dinámicas, para las ondas. Entonces acá tenemos una cantidad de opciones que podemos modificar. Por ejemplo, la amortiguación va a dictar que estamos viendo eso como impactos, básicamente. Y para el sistema pues, de partículas voy a activar toda la vida. Voy a ponerla acá, mucha vida para que ellas sigan cayendo infinitamente sobre la simulación. Pero al reducir la amortiguación de la pintura dinámica, el lienzo, es básicamente pues como aumentar la rigidez, ¿sí? Si queremos volver cualquier valor al predeterminado, damos clic derecho y restablecer a valor predeterminado, volver a hacer pues, que las partículas caigan y simulen estas ondas. Tenemos también efectos de tensor, ¿sí? Que es la tensión superficial del agua, pues, o del tipo de fluido que estamos simulando en este caso. Y esto pues va a estar determinado por el tipo de onda que le genera. Voy a restar hasta el valor predefinido. Tenemos también acá el suavizado, es digamos una manera de aumentar como la viscosidad del fluido que estamos simulando. Entonces también voy a poner esto en predeterminado. Aquí tenemos otras dos opciones que es la influencia y el radio, o sea, cuánta área van a abarcar finalmente pues estas gotas cuando golpeen, ¿sí? Si queremos como una onda más sutil, más suave, y el radio es cuán grande es la onda que están produciendo estos objetos. Entonces para ejemplificarlo voy a poner la influencia en 1 y voy a reducir el radio, va a hacer pues que sea un poco más sutil la simulación. Y la influencia pues es cuán afectada está por el sistema de partículas la simulación. Ahora, puedo crear para esto un shader. Voy a ir acá a shading, voy a crear un nuevo material para el agua. Entonces el agua es simplemente un material con transmisión, cero rugosidad, y tenemos agua en esencia. Podemos a esta agua obviamente pues tinturarla con ciertos tonos, pero la simulación pues ya está funcionando. Lo único que es irreal en el momento es que uno no ve caer las gotas como objetos, entonces no son, el sistema de partículas no es ningún objeto. Para ello entonces voy a simular una gota de agua. Para ello voy a empezar con una esfera geodésica o icosfera, y antes de agregarla, entonces voy a agregarla de nuevo,
es importante aquí en el operador reducir sus subdivisiones a 1 para que ya no consuma tanto de la simulación. Voy a pausar esto, volver al layout, vista de sólido. Voy a modelar acá la forma de la gota. Entonces voy a tomar este vértice superior y voy a activar edición proporcional para mover este objeto hacia arriba. Entonces voy a arrastrar esto hacia arriba con esta área de influencia para tener pues una forma de una gota primitiva. Voy a volver a desactivar la edición proporcional y en modo objeto voy a sombrear suave esta gota y voy a crear también un shader para este objeto. Entonces básicamente puedo elegir el mismo shader pues que hay en el agua, solamente que va a ser lo mismo sin el tinte de color. Entonces transmisión en 1, rugosidad en 0. Aquí tenemos la gota. Algo que podemos hacer acá, si queremos que esto simule mejor agua, podemos el índice de reflexión del agua es 1.333. Esto es el índice de refracción que produce la superficie del agua. Entonces podemos también configurar eso para este material, el índice de reflexión 1.333, y él ya va a parecer aún más un material de agua, digamos más físicamente correcto. Bien, entonces para el sistema de partículas voy a ir acá a las opciones de procesado y en vez de halo voy a elegir acá objeto. Puedo nombrar la esfera geodésica como gota. En el sistema de partículas voy a aquí en objeto instanciado voy a tomar la gota y hacer pues que ya sea parte de la simulación ahora. Para modificar el tamaño, aquí mismo en procesar puedo reducir la escala y básicamente pues tenemos la simulación provocada por el sistema de partículas del agua.